Bueno, buenas tardes chicos, chicas y chicos, como usamos actualmente. Vamos a ver ahora, estamos en la clase de Internacional Público. Nos quedan para terminar este cuatrimestre con el dictado de las clases únicamente dos temas, que es la bolilla 19, que es el monstruo que ustedes conocen, Malvinas, y Antártida. ¿Por qué digo monstruo? Porque como ustedes saben, hay muchísima bibliografía para leer y estudiar, y yo les voy a recomendar que la doctora Espasa va a subir, si no les ha subido, les va a subir un trabajo de dos autoras que son maravillosas, la doctora Luciana Espasa y la doctora Marta Tejerizo, de las cuales hemos tratado de hacer una brevísima síntesis para que les quede a ustedes desde los títulos que Argentina invoca hasta la presidencia de Alberto Fernández. O sea que la excusa que ustedes podrán poner en algún momento que no tienen a dónde estudiar no es válida, porque nos hemos dedicado en enero, como ustedes ven con la doctora Espasa, a hacer este trabajo que nos ha pedido el doctor Arredondo para su manual, y ahora nosotros le hemos subido gratuitamente para que ustedes tengan también el material de estudio. Y con respecto a Antártida, ya les iremos viendo y les iremos diciendo cuál va a ser el material. Una de las preguntas que ustedes creo que están enloquecidos preguntándonos: ¿cuándo van a hacer los exámenes y cómo van a hacer los exámenes? Bueno, la cátedra hemos hecho nosotros, le hicimos llegar a la Secretaría Académica nuestra propuesta. Preferiríamos que sea en forma presencial, de 10 alumnos por aula, de acuerdo a todas las instrucciones que el COE y el protocolo que el COE había dado. Eso fue hace más de una semana, pero como ustedes ven, esto es día a día. Hoy parece que desgraciadamente ha recrudecido, ¿no es cierto?, este virus, y creo que presencial no va a poder ser. Así que estamos pensando con Luciana de alguna otra opción que nos dan la Secretaría para que puedan rendir. Pero bueno, ustedes, yo creo que ya con esto tienen todo, la mitad del trabajo hecho. Es decir, les estamos pasando todo el material de estudio y la bibliografía, y como les dije desde el primer día, estudien, porque en cualquier momento se van a abrir los exámenes, no solo de nuestra cátedra, sino de todos, y ustedes no van a tener en qué ver. Bueno, arengado mis queridos alumnos, vamos a empezar entonces el tema de Malvinas. Lo primero que vamos a ver es este mapa, para que después ustedes más o menos ubiquen dónde es el contexto. Estamos acá, este mapa ustedes ven que es Malvinas, y Malvinas es conocida por la geografía como un archipiélago, porque está compuesta por cerca de 200 islas. La más grande es la Malvina Soledad o Malvina del Este, y la Gran Malvina, que es la Malvina del Oeste. Está separada por el estrecho de San Carlos. ¿Por qué quiero que lo vean y ustedes lo vayan fijando en su mente? Porque en el estrecho de San Carlos fueron parte de las operaciones bélicas cuando fue el conflicto del Atlántico Sur en la guerra en 1982. Acá pueden observar ustedes como punto estratégico Puerto Argentino, en donde se cambió varias veces de nombre. Mientras ha estado en poder de los españoles, tomó el nombre de Puerto Soledad. Luego, cuando pasaron a la República Argentina, toma el nombre de Puerto Argentino. Cercano a Puerto Argentino, si ustedes lo observan, está el cementerio de Darwin, que para nosotros los argentinos tiene muchísima importancia, porque ahí quedaron los restos de muchos de nuestros soldados que defendieron a la patria desde el 2 de abril de 1982 hasta la rendición argentina, que fue el 14 de junio de 1982. Ustedes se estarán preguntando, acá al norte, la pueden ver también, este grupo de islas es conocido con el nombre de Sebaldina,
¿Y por qué remarco esto de Sebaldina? Porque fue descubierta por un holandés, Sebaldo de Weert, que en honor a su nombre la bautizó con el nombre de Sebaldina y que pertenecía también en cierta manera a la corona española en el año 1600, que fue cuando llegó este holandés. Lógicamente que debajo de esto vamos a encontrar nosotros la Isla Grande de los Estados, que en otro mapa ya la vamos a ver, es donde fue atacado el crucero Ara General Belgrano, que murieron cerca de 373 de nuestros soldados cuando fue el 2 de mayo que fue torpeado por el Conqueror, un barco, ¿no es cierto?, que pertenecía a la Armada Británica. Bueno, este es más o menos, no vamos a perder el tiempo en la historia, la geografía, que ustedes la pueden ver ahí, observar en el mapa, la fauna, la flora que tiene, para que entremos a hablar las cuestiones políticas, históricas y jurídicas que avalan los derechos que Argentina tiene sobre Malvinas. Para que ustedes tengan una idea, voy a dar un pantallazo general para que ustedes me sigan luego en la exposición que tenemos, a pesar que en el trabajo nuestro, que les acabo de decir, ¿no es cierto?, de la doctora Luciana y el mío, seguimos un poquito la misma temática que tenemos. Primero vamos a hablar sobre la importancia geoestratégica que Malvinas tiene. Ahí vamos a ver su ubicación geográfica y por qué ha cambiado tanto el concepto de apropiación que los ingleses tienen sobre Malvinas, poniendo como énfasis lo que sucedía antes de 1833, después de 1833 y después de la guerra de Malvinas. Luego de eso vamos a ver los títulos que Argentina esgrime en defensa de sus derechos. Son los mismos títulos que esgrime Inglaterra. ¿Y en qué se diferencian estos títulos? En la fecha, únicamente en fecha. ¿Cuáles son aquellos títulos? La adjudicación, la ocupación, que es uno de los más importantes, el descubrimiento, la sucesión y la prescripción. Estos son títulos históricos o políticos, como le llaman algunos autores. Hay algunos autores también que hablan de derechos de contigüidad y continuidad, que son títulos geográficos. Siguiendo nosotros a Ferrer Vieira, preferimos hablar únicamente de los títulos políticos o históricos, que son los que haga la Argentina en defensa de sus derechos. Luego vamos a ver y hacer hincapié en tres fechas importantes, en donde primero España y luego Argentina presentan en Naciones Unidas estos títulos para que puedan reforzar el derecho que nos asiste en estas tierras australes. Hay luego un interregno y pasamos al nacimiento de Naciones Unidas. Con Naciones Unidas vamos a ver algunas de las resoluciones más importantes. Así vamos a ver la 1514, que con eso se abre la problemática de Malvinas, la 1614, la 2065 del año 65, conocida por todos nosotros como el alegato Ruda, la resolución 3160 del año ya 73, y dos resoluciones que fueron dictadas por el Consejo de Seguridad en plena guerra, que fue la resolución 502 y la 505, que fueron durante la guerra de Malvinas. A partir de ahí comenzamos a analizar y le damos más un enfoque político nosotros a nuestro trabajo, hablando cómo se desarrolló la cuestión Malvina durante la época de los distintos presidentes. Lógicamente que el primer presidente que hemos tenido en la democracia fue el doctor Alfonsín. De la guerra, retrocediendo un poquito, sobre la guerra en el Atlántico Sur, voy a hacer dos o tres cosas, desarrollarles y dejarles a ustedes para que lean
no quizás en nuestro trabajo, sino en trabajos posteriores, que puede ser de Hugo Gobi, después lo tienen a Ricardo Arredondo también, en donde hay autores que desarrollan en mayor profundidad este periodo cortito que fue la guerra en el Atlántico Sur, desde el 2 de abril hasta el 14 de junio. Nosotros lo tratamos muy someramente porque si no tendríamos que haber escrito muchísimas cosas y no era el momento ni teníamos el material necesario para poder hacerlo. Bueno, terminada la guerra, el primer presidente que trata esta cuestión es el doctor Alfonsín. Y Alfonsín enarbola un sistema conocido con el nombre de agenda abierta. Ya veremos en qué consiste. Terminado el gobierno de Alfonsín, le sucede el gobierno del doctor Menem, que da Menem un cambio de 360 grados totalmente a esto que Alfonsín llamaba, ¿no es cierto?, de agenda abierta, y enarbola un sistema conocido con el nombre del paraguas de soberanía. Terminada ahí con Menem, vamos a ver que la primera reunión sustantiva que realizan los países fue la reunión de Nueva York en 1989, que de esa reunión se establece una agenda que es una serie de acciones que los países en forma conjunta iban a realizar a través del tiempo. Y como fruto de esa reunión celebrada en Nueva York, surgen dos tratados, Madrid I y Madrid II, en donde se van desarrollando esta agenda prevista en la reunión preliminar de Nueva York. Lógicamente que ahí va a surgir en el año 89, lo primero que estamos hablando, 90-91, lo que se llamó el paraguas de soberanía. Con Menem también, después de estos tratados de Madrid, vamos a ver una ley de hidrocarburos, un tratado sobre hidrocarburos que habían suscrito, ¿no es cierto?, ambos presidentes, que lógicamente no han estado de acuerdo los presidentes que le sucedieron, particularmente Kirchner, que lo terminó por denunciar inaudita parte, y termina el gobierno de Menem firmando una reunión conjunta argentino-británica en donde se elaboran ciertas y determinadas situaciones o hechos a producirse que llamó mucho la atención a todos sobre todo a la oposición, porque podíamos nosotros llegar al país con pasaporte, demostrando que teníamos 1.000 pesos, ¿no es cierto?, 2.000 dólares en el bolsillo, y ciertas cosas que hicieron a los gobiernos que precedieron denunciar esto por considerar que atentaba contra la soberanía de Malvinas. Terminado el gobierno de Menem, asume el doctor de la Rúa, que fue un periodo muy cortito, que de la Rúa, saben ustedes que es radical, aparentemente parece ser que trataba sus principios de asemejarse a lo que dijo Alfonsín. Bueno, no tuvo gran repercusión debido a que, como todos conocemos, terminó por renunciar y le sucedió en el mando el presidente Kirchner. Interreno, lógicamente, de la Rúa, hemos tenido 3, 4 presidentes, no estamos tampoco para analizar si eran constitucional o no, que lógicamente estos presidentes que han estado, que hubo uno que estuvo 1 hora, otro estuvo días nada más, lógicamente que las cuestiones internacionales no tuvo tiempo ni de ver. Bueno, aparece entonces la figura de Néstor Kirchner, una figura muy dura para Malvinas, pero sí muy comprometido con esta causa por ser una de las personas que ha vivido en el sur y, según se decía, muy conocedor de cómo se había desarrollado este conflicto durante estos años o estos meses en que fue la guerra de Malvinas. Como sabemos, el doctor Kirchner falleció y le sucedió, ¿no es cierto?, su esposa Cristina Fernández,
que terminó ese periodo y ganó también otro periodo constitucional y terminó también, ha tenido para la causa Malvina una postura muy fuerte en donde avalada totalmente por las cuestiones que había dejado inconclusas su marido, pretendía, ¿no es cierto?, terminarlas, completarlas con esa dureza que bueno, que muchos autores criticaron, que no es, que se alejó muchísimo de la diplomacia para poder granjearse la simpatía, ¿no es cierto?, o volver a negociar con los malvinenses. Le sucede a Cristina Fernández, el doctor Macri, con una política internacional totalmente distinta a lo que es Cristina Fernández. Mientras Cristina interiormente o domésticamente trató de llevar adelante muchas cuestiones, tanto en el orden nacional como internacional, Macri hizo una apertura de ello. Y van a ver cómo en la reunión del grupo de los 20, sobre todo, que es lo que llamó mucho la atención, trató de que tuviera un gran respaldo de los líderes que se encontraban casualmente acá en Argentina, porque fue una de las reuniones, la reunión cumbre fue celebrada acá en Argentina, trató de ver de que se volviera otra vez a reanudar estas conversaciones que ya venían estancadas en el gobierno de Kirchner y más aún endurecidas cuando fue lo de Cristina Fernández. Bueno, termina el gobierno de Macri y asume lógicamente en diciembre del año 2019 el doctor Alberto Fernández. Recuerden ustedes que todos los presidentes que precedieron hicieron hincapié en la cláusula transitoria de la Constitución Nacional, en donde Argentina, que entra en vigencia en el año 1994, en donde Argentina no renuncia para nada a sus derechos inclaudicables que tiene sobre Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur y espacios jurídicos subyacentes. En consecuencia, vamos a ver cómo después un poquito vamos a hablar de cada uno de estos, pero esto es la temática. Así como ven, empezaremos a trabajar en esto que ustedes consideran un monstruo, pero que es hermoso conocer y ver cómo fue el desarrollo que tiene. Bueno, está subido acá en el Power un poco. Vamos a empezar acá a hablar un poquito, y gracias Dios mío por esta memoria que me estás dando. Vamos a empezar a hablar un poco ahora de la ubicación geográfica de las islas para que ustedes las vean. Bueno, ¿por qué tiene una importancia geoestratégica? Tiene una importancia geoestratégica porque decimos nosotros que es la llave del Atlántico Sur. Y miren ustedes la ubicación geográfica que tiene. Es privilegiada porque está uniendo dos océanos, el océano Atlántico con el océano Pacífico, a través del estrecho de Magallanes, que está neutralizado a perpetuidad por tratado de 1881. ¿Eso qué es lo que significa neutralizado a perpetuidad? Que no puede armarse para la guerra en ningún momento, porque cerrado el estrecho se cierran todas las comunicaciones. El control del paso bioceánico. Bueno, acabamos de decir, ¿no es cierto?, de ambos océanos. El control del pasaje de Drake. El pasaje de Drake, cuando veamos ahora Antártida, van a ver cómo es la llave o la entrada para el continente antártico. Recordemos que Argentina mantiene dos conflictos de soberanía territorial, y esos conflictos son Malvinas, que es lo que estamos desarrollando, y el continente antártico. Es una ruta obligada de los buques petroleros, porque con el solo hecho de ver el mapa, ustedes se van a dar cuenta dónde pueden abastecerse todos estos buques petroleros para pasar del Pacífico al Atlántico o del Atlántico al Pacífico, o aún ir, ¿no es cierto?, a través del pasaje de Drake al mar argentino. Está cercana a la península antártica,
Si ustedes la ven, van a ver cómo la geografía, inclusive cuando ha dividido en cuadrantes, el cuadrante más cercano a la República Argentina lo denomina cuadrante americano. Y en ese cuadrante es donde se encuentra la península antártica, que la península antártica es donde se ha podido registrar el clima más benigno. Se encuentran asentadas las fases con fines de investigación y en consecuencia todos los estados, que hoy son cerca de 50 los estados que trabajan, se encuentran en esa lengüeta. ¿Cuál es la razón? Volvemos otra vez a repetir, porque es el clima, el mejor clima que se puede dar en la Antártida. Y por último, hemos dicho con Luciana que es un factor económico de poder por los grandes recursos. Antes de la guerra, antes del conflicto en el Atlántico Sur, nadie hablaba, sino simplemente creo que Inglaterra le importaba por acrecentar su soberanía, porque ustedes saben que ha sido uno de las grandes flotas colonizadoras de la época. Entonces, tener un territorio más en América del Sur es lo mejor que le podría haber pasado a ella. Sin embargo, después de la guerra, con la aparición del krill que estaba comercializando Argentina y de los recursos renovables, hidrocarburos, petróleos, etc., adquirió un valor geoestratégico de importancia y a ella le importa, tan es así que ha mandado varios buques a que hagan experimentos tratando de explorar y explotar estas riquezas que se encuentran, según ella, hoy en tierras o en plataforma que pertenece a las Islas Falkland. No habla de Malvinas, sino habla de las Falkland. Bueno, veamos ahora el carácter de la disputa. Como les había dicho al comienzo, fue variando porque Inglaterra variaba de acuerdo, ¿no es cierto?, a sus intereses nacionales, cuál iba a ser el carácter de la disputa. En un primer momento, el carácter de la disputa ha sido de un carácter de soberanía territorial. Era por saber cuál era de los países el que mejor territorio tenía. O decían algunos autores también ver que las Falkland pertenecían al dominio colonial de Gran Bretaña. Cuando se dicta la resolución 2065, cambia totalmente y enfoca esta cuestión ya en un hecho colonial. Porque ya en Naciones Unidas se estaba hablando, hay un artículo de la Carta de Naciones Unidas en donde dice que para mantener la paz y la seguridad internacional, que es lo más importante, los estados debían cuidarse de no quebrantar el territorio, por eso hablamos de integridad territorial. En cambio, Gran Bretaña quería hablar de la autodeterminación de los pueblos. Nosotros van a ver con la resolución esta, con el alegato Ruda, nos aferramos muchísimo diciendo que estaba mal, que interpretaba a su favor, no textualmente, Gran Bretaña, porque no había pueblo ni una etnia en el sentido que le da el derecho internacional público. Los habitantes habían sido traspolados desde Inglaterra, en consecuencia, lógicamente, nunca iban a votar ni votarían por la nacionalidad argentina. Después de la guerra, la disputa va a ser estratégica. Cuando hablamos de guerra, nos estamos refiriendo a la guerra, ¿no es cierto?, de Malvinas, que vuelvo a repetir, fue el 2 de abril de 1982. Por su ubicación, ya la vieron en el mapa, por la pesca, en donde fueron las amenazas durante la guerra de que iba a derribar barcos que habían adquirido una patente de pesca acá en la Argentina. Particularmente Argentina tenía grandes contratos pesqueros con Japón, con la China. Entonces anunció y los amenazó diciendo que los iba a torpedear a esos buques, y por la aparición de los hidrocarburos. Los hidrocarburos, que ustedes saben, dicen los autores que es una de las cuencas más ricas que tenemos, pero felizmente
todavía en todas esas exploraciones que está haciendo Gran Bretaña no ha llegado a dar con la cuenca madre para poder establecer cuál es el valor o la riqueza de hidrocarburos que Argentina tiene en este sector. Veamos ahora los títulos. Argentina, como ya les dije, tiene títulos muy semejantes a los de Gran Bretaña. En lo único que se diferencia es en la fecha. Ahí tenemos, lo ven ustedes en la filmina, cómo aparece la adjudicación, el descubrimiento, la ocupación, la sucesión y la prescripción. Empezamos nosotros con la adjudicación. Y nosotros preferimos no hablar de términos, no hablar de épocas muy remotas, sino preferimos, ¿no es cierto?, enfocarnos en el año 1493, cuando se dicta la bula intercaetera por el Papa Alejandro VI. En esta bula se dividieron, que fue una bula para poner fin a las cuestiones de política territorial entre España y Portugal. Esta bula establecía que 360 leguas al oeste de la Isla Verde e Islas Cabos de Azores pertenecerían, ¿no es cierto?, a España, y las que se encontraran al oeste de esta isla iban a pertenecer a Portugal. Con eso se dividió lo que era el Viejo Mundo en todo lo que sea conquista y colonización. Pero esta bula, no tocaba tierra firme, por lo que al año siguiente, 1494, se dicta la bula, el Tratado de